Buenas noches, mi nombre es Giovanni Yosimar Fuentes Judiño, con la matrícula MX008954 y esta es la materia de base de datos. En este video vamos a contestar unas preguntas que se nos dejaron sobre lo que acerca de las bases de datos. La primera pregunta dice: ¿qué función tiene un DBMS en las bases de datos? Este es un software cuya finalidad es almacenar información y permitir a los usuarios procesar, describir, administrar y recuperar los datos almacenados en una base de datos, garantizando así su seguridad. ¿Consideras que es importante? Yo creo que sí. El porqué es que de esta manera los datos ingresados son protegidos por el sistema, luego de ser guardados, y pues con ellos, con este sistema, sabemos que los datos que son personales están seguros para la manipulación del operador que esté manejando esta base de datos. La siguiente pregunta dice: describe un ejemplo en el que necesites utilizar una tabla de Progre SQL 8.4 y explica los pasos a seguir para realizar la tabla para que se para que sirva según un ejemplo. Aquí yo en la tabla que voy a explicar, lo que puse fue en una columna lo que es la clave primaria, la descripción y las características del diseño. En la primera que hice, pues con la clave primaria, un CB Enterprise, que la descripción dice que es empresas de la aplicación. Cada empresa tendrá sus clientes, o sea, cada uno va a tener la empresa y su cliente. Las empresas tendrán definido inicialmente un idioma, un país, una moneda y así como otros campos básicos propios en esta característica, en esta clave primaria como característica del diseño. El siguiente es un CB Customer. Esta en la descripción es una tabla general de clientes donde vamos a almacenar a los clientes de las diferentes empresas. En sus características de este diseño tendrá definidas inicialmente idioma, país, direcciones, empresas, métodos de pago y moneda, así como otros campos básicos propios. Otra clave primaria sería CB Address, tabla de registro de las direcciones. Su descripción es una tabla de registro de las direcciones que se asocian aquí en las direcciones que tiene un cliente. En sus características de diseño vamos a hablar de que desde el registro de una asociación de direcciones al cliente, cada cliente tendrá un número ilimitado de direcciones con la CB address relacionadas mediante un CB address que es básicamente identificable en la tabla. El siguiente es un CB address más corto. Esta tabla direcciona dónde guardamos los datos de las direcciones entre sí. En sus características de esta, la tabla de direcciones tendrá los campos generales de una dirección, así como números telefónicos, transportistas y tipo de dirección. Esta tabla se puede realizar y el diseño en base a los datos de una empresa que se dedica a la paquetería de productos comprados mediante páginas web como pueden ser Amazon, Mercado Libre o segunda mano, ya que se guardan los datos de las empresas que van a manejar en estas plataformas y la información de sus clientes. La siguiente pregunta, según experiencia, menciona un ejemplo en el que se podrá necesitar realizar una consulta en una base de datos y explica por qué es importante que se aplique la ejecución de consultas a las bases de datos Progress SQL. Aquí tenemos 3 puntos. Uno sería interactivamente, esto es invocando directamente las sentencias SQL en el DBMS. El otro es por medio de SQL, en el que se inserta sentencias SQL como huéspedes de un lenguaje anfitrión, tal
tal como Java, como el programa Java. Y el tercero es por módulos, agrupando sentencias SQL en módulos que sus llamados deseen lenguajes anfitriones, como ANSYS, denominada así como la manipulación como llamadas explícitas a procedimientos. La siguiente pregunta es, ¿crees que es importante cuidar la vulnerabilidad de las bases de datos? Esto es sí, ya que los datos ingresados a las bases de datos deben de tener una seguridad, ya que estos datos suelen ser datos personales de los usuarios como su nombre, dirección, números telefónicos. Toda esta información debe ser protegida por la confidencialidad de los usuarios. La siguiente pregunta sería, ¿cuál sería una constancia en caso de no, cuál sería una consecuencia en caso de no contar con seguridad necesaria en una base de datos? En esta puse lo que es el robo de identidad de la persona. Eso es, lo ocupan las personas para hacerse pasar por estas personas, asumir su identidad en un sector público o privado, en general para acceder a ciertos recursos o para obtención de créditos o otros beneficios al nombre de esta persona. La siguiente pregunta y última, según mi criterio, ¿qué aspectos debe cumplir una base de datos para ser segura? Para mí son dos: que la persona que esté manejando la base de datos sea de confianza y esté libre de antecedentes no penales. Y la segunda es tener un buen antivirus en la computadora para la protección tanto los equipos de cómputo también como los servidores, ya que al robar información es fácil mandar un virus para poder corromper el sistema y así poder obtener datos de esa base de datos y jalarlos para posteriormente ocuparlos como para el robo de identidad. Esto sería todo por el video. Buenas noches.